Función logaritmo natural. Son expresiones de la forma f de x igual a logaritmo natural de bx más c más h. Esta expresión bx más c es fundamental para establecer si la función logaritmo natural está hacia el lado de la derecha o hacia el lado de la izquierda. Y con respecto a lo que se le llama la asíntota vertical, que es una línea vertical en la cual la función se va acercando hacia ese valor sin tener un punto justamente en ese valor de asíntota vertical que corresponde al eje X. Entonces, el procedimiento de trabajo es 1. Establecer la región y asíntota vertical. La región, que es a partir de esta expresión de aquí, bx más c, que lo tenemos aquí, siempre mayor que 0, se hace el proceso de despeje para encontrar x. Entonces, como aquí es más c, cambia aquí a menos c. El b que está multiplicando pasa a dividir, de manera que tenemos x mayor que menos c entre b. Pero cuando b es de signo negativo, la desigualdad cambia. De mayor cambia a menor que. Entonces, tenemos que bajo esta expresión x mayor que menos c sobre b, eso corresponde a la asíntota vertical x igual menos c sobre b. 2. Se obtiene el intercepto en x bajo la forma de punto coordenado x, 0, donde x es la primera coordenada y 0 es la segunda coordenada que corresponde a y igual 0, lo cual consiste en que se toma la función y se iguala a 0 y se encuentra el valor de x. 3. Intercepto en y, donde la primera coordenada es 0 y la segunda coordenada es y. En ese caso, como x es igual a 0, lo que se hace es evaluar la función en x, en vez de x el valor de 0, tanto aquí como aquí. Luego, siguiendo el proceso, 4 puntos si es necesario. Ocurre cuando no existe intercepto en y. A partir de la región 1, si x mayor que r, x un número cualesquiera, y mayor que r, donde r representa la asíntota vertical. Entonces se toma un valor de s bajo un truncamiento del valor de r, que es el valor de la asíntota, sumado más 1. En truncamiento significa que se corta, se toma la parte entera. Una vez teniendo eso, se evalúa el valor de s en la función, para luego obtener el punto de primera coordenada s y segunda coordenada f de s. 2. Si los valores de x, donde está la región de trabajo de la función, es menor que r, es decir, y r representa la asíntota vertical, entonces s igual al truncamiento, se toma el r, que es el valor de la asíntota vertical, pero como está la región de trabajo hacia la izquierda, entonces se le resta menos 1. Cuando está por la derecha de la asíntota vertical se suma 1, y cuando está por la izquierda de la asíntota vertical se resta 1. En este caso de estar por el lado de la izquierda, se evalúa la función en S, así como se hace acá, y se toma el punto P, que es el punto que es necesario solo cuando no existe intercepto en Y. 5. La gráfica. Vamos a una situación concreta. En el ejercicio 1, f de x igual a 3 logaritmo natural de 5x más 7 más 1, donde 5x más 7 va directamente ligado con la expresión logaritmo natural. Entonces, primero es la región y asíntota vertical. Establece la región de trabajo. Entonces se toma 5x más 7, eso es fundamental, y lo ponemos siempre mayor que 0. A partir de aquí
se hace un proceso de despeje, como aquí es más 7, va a pasar hacia el lado de la derecha de la desigualdad como menos 7. Entonces tenemos 5x mayor que, como es positivo, más 7, cambia a menos 7. Luego x mayor, una pleca de división. La idea aquí es que el 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Pero tenemos el numerador primero, menos 7. Y 5, que lo hemos representado con color rojo, pasa a dividir y se expresa en el denominador. Entonces nos queda que x es mayor que menos 7 quintos. Entonces, menos entre más nos da menos y 7 entre 5, 1.4. O sea que la región gráfica es para los x mayores que menos 1.4 y eso significa que está hacia el lado de la derecha de menos 1.4 y que está relacionado con este símbolo de la relación de desigualdad mayor que. Entonces la asíntota vertical ocurre justamente en el mismo valor, menos 1.4, x igual a menos 1.4. Luego la siguiente etapa es obtener el intercepto en x, donde la primera coordenada es x, que es el valor a encontrar, y la segunda coordenada es 0, es donde se sustituye, se iguala, mejor dicho, la función en y igual 0. Entonces tomamos la función f de x igual 3 logaritmo natural de 5x más 7 más 1, pero en realidad tomamos 3 logaritmo natural de 5x más 7 más 1, y eso lo escribimos aquí. Esto mismo es lo que tenemos aquí. Y en vez de llevar f de x, esto se iguala a 0, como y es igual a 0, y hay que recordar que y es lo mismo que f de x. Entonces esto se iguala a 0 y se hace el proceso de despeje. La idea es encontrar el valor de x para dar esa expresión de par ordenado del intercepto en x. Entonces lo primero que se hará, s más 1 va a trasladarse hacia el lado de la derecha de la igualdad. Entonces tenemos 3 logaritmo natural de 5x más 7, que es justamente lo que tenemos anterior acá, y entonces más 1, como es positivo, cambia a negativo, menos 1. Si aquí fuera menos 1, cambiaría hacia el otro lado de la igualdad a más 1. Bien, luego lo siguiente es que el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda logaritmo natural de 5x más 7 igual pleca de división, y en el numerador irá menos 1, y el denominador, el 3 que está multiplicando, pasa a dividir y va como denominador. Y lo hemos puesto en rojo, entonces lo tenemos aquí en el denominador. Esta misma expresión la escribo en la siguiente, tal como lo habíamos obtenido, y luego lo que se hace es dividir menos 1 entre 3. Se vuelve a escribir el logaritmo natural de 5x más 7. Nunca hay que olvidar que lleva un solo igual y el igual lo lleva entre las dos expresiones. La expresión que está al lado de la izquierda de la igualdad y la expresión que está al lado de la derecha. Luego entonces menos entre más nos da menos y 1 entre 3, 0.333, de manera que menos un tercio es menos 0.333. Como la idea es encontrar el valor de x y aquí tenemos una expresión del logaritmo natural, la función inversa del logaritmo natural es la función exponencial. Entonces se aplica un e, donde e es una base de una potencia. Entonces escribimos e y esta expresión de aquí, logaritmo natural de 5x más 7, lo escribimos aquí como exponente en la parte superior del lado derecha de la letra e, que nos representa la función, la expresión de logaritmo natural, perdón, de exponencial, siendo la indicación que se aplica a la función inversa, que es la exponencial. Siempre esto va arriba de la e, pero hacia el lado de la derecha. El igual no va aquí, como normalmente en la confusión de los estudiantes cometen ese error. El igual va alineado con respecto al e y luego se vuelve a escribir aquí e, porque estamos aplicando la función exponencial,
la función inversa a ambos lados de la igualdad. Y luego menos 0.333 lo colocamos como exponente, que es la parte superior de E y hacia el lado de la derecha. Nuevamente, el igual está alineado entre la C. El igual no va acá arriba, sino acá abajo, alineado con respecto a las E. Y la expresión que tenemos aquí va como exponente en la primera y esto va como exponente en la segunda, es decir, la primera y la segunda E. Debe llevar un solo igual y el igual debe ir e intermedio entre las dos expresiones, es decir, la expresión del lado de la izquierda y la expresión del lado de la derecha de la igualdad. Así como en la situación anterior, el igual está entre las dos expresiones. No hay ningún igual antes y es un solo igual en cada uno de los pasos. Bien, teniendo esas aclaraciones, seguimos. Como aquí se aplica, como se aplicó la función exponencial que es inversa del logaritmo natural, eso significa que 5x más 7 sale libre, nos queda 5x más 7, igual. Y luego se aplica en la calculadora E a la menos 0.333 y obtenemos 0.716. En las dos situaciones, aquí solo hemos tomado 3 dígitos en la parte decimal y lo mismo aquí. Luego de ahí, en el proceso de despeje, que ya se mira más fácil encontrar el valor de x, y eso ocurrió porque como la función logaritmo natural y lo que aplicamos fue la función exponencial como función inversa de la función logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ese contexto no hay que perderlo y hay que tenerlo bien claro. Luego de ahí, como tenemos más 7 y es un proceso de despeje, pasa hacia el otro lado de la igualdad, es decir, al lado de la derecha. Como aquí es positivo, cambia a negativo. De manera que entonces lo marcamos más 7 con color rojo para hacer esa distinción. Luego se escribe 5x igual a 0.716 y como aquí es positivo, cambia acá a negativo, a menos 7. Si aquí fuera menos, entonces aquí cambiaría a más, pero como es positivo, cambió a menos. Eso ocurre siempre cuando se traslada del lado de la izquierda hacia el lado de la derecha el cambio de signo. El cambio de signo cuando está sumando pasa a restar y si está restando pasa a sumar. Bien, luego de eso, el siguiente proceso es hacer la resta 0.716 menos 7 y que lógicamente se vuelve a escribir 5x igual y la resta de esto 0.716 menos 7 nos da menos 6.28. Luego el siguiente paso es el 5 que está multiplicando la x pasa a dividir. Entonces marcamos con color rojo el 5 y escribimos x igual pleca de división. Recordando que la pleca de división es una simbolización introducida por los árabes y por uno de los matemáticos hacia el año 1228, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci. Menos 6.28 lo colocamos en el numerador, el 5 que está multiplicando pasa a dividir y recordando el símbolo igual introducido por el matemático Robert Record hacia el año 1557. Siguiendo el proceso, vamos con el siguiente paso, x igual, y lo que hacemos es dividir el signo. Menos entre más nos da menos. Y 6.28 entre 5 nos da 1.25, de manera que x es igual menos 1.25. Entonces ya tenemos el valor de x y así podemos escribir el intercepto en x, que es lo que estamos buscando. Intercepto en x donde x será la primera coordenada y la segunda coordenada siempre será 0. Debe estar entre paréntesis y separada la primera de la segunda coordenada por una coma. Eso forma parte de la representación o simbolización. Entonces escribe el intercepto en x y de x abrimos paréntesis, colocamos menos 1.25 que corresponde a la primera coordenada, la coma que separa la primera de la segunda coordenada y la segunda coordenada que siempre es 0. Se cierra paréntesis y ya tenemos la simbolización correcta de lo que es intercepto en x. Luego pasamos a la siguiente y en la siguiente
lo que debemos de obtener es el intercepto en Y, donde la primera coordenada siempre es 0 y la segunda coordenada Y es lo que vamos a encontrar. Y para eso entonces se aplica X igual a 0 en la función. Es decir, la función que nos han dado f de x igual a 3 logaritmo natural de 5x más 7 más 1, eso lo escribimos aquí. Y aquí lo tenemos. Y la idea es, el x igual 0 se va a sustituir donde está la x, aquí y aquí. O sea que va a quedar 5 multiplicando por 0. Es decir, la siguiente expresión. Y aquí hemos creado los espacios de las x donde va a ser sustituido por el valor de x igual 0. Siempre cuando vamos a encontrar intercepto en y, se va a sustituir la x por 0. Entonces, en vez de esta x, 0 aquí. Y el 0 aquí también. De manera que en el siguiente paso, siempre f evaluado en 0, que es la indicación, lo que se va a hacer es multiplicar 5 por 0, pero previo se escribe 3 logaritmo natural y apertura de paréntesis. 5 por 0, que nos da 0, más 7, cierre de paréntesis, como parte del proceso de trabajo en este paso, más 1, y luego nuevamente f de 0 igual 3 logaritmo natural y apertura de paréntesis nuevamente, y 0 más 7 es 7. Se cierra paréntesis y luego más 1. Luego, en el siguiente paso, nuevamente f evaluado en 0, es el significado 3, y aquí se va a aplicar en calculadora logaritmo natural de 7. Y logaritmo natural de 7 lo escribimos aquí, y eso es 1.945, 3 dígitos en la parte decimal. Y luego cierre de paréntesis, más 1. Supongamos que el número que nos hubiera dado aquí, los primeros 3 dígitos son 0, entonces se tomaría 4. O sea, se debe buscar de tal manera de que debe quedar un dígito distinto de 0. Si hubieran 4 dígitos, que los primeros 4 dígitos que son 0, se tomaría 5 dígitos en la parte decimal. Y así sucesivamente según las características o condiciones con respecto a la cantidad de ceros que haya inicialmente. Bien, siguiendo el proceso, luego lo que sigue es multiplicar 3 por 1.945. Primero escribimos f evaluado en 0 igual. Y luego de ahí la multiplicación 3 por 1.945, eso nos da 5.83. Aquí solo es imprescindible tomar dos dígitos en la parte decimal, sumado con 1, más 1, luego nuevamente f evaluado en 0 y 5.83 más 1, eso nos da 6.83. Entonces, para la primera coordenada que es 0, tenemos la segunda coordenada que es 6.83 y que lógicamente esto corresponde a lo que es el intercepto en y, que lo vamos a escribir en este par ordenado, en esta simbolización de intercepto en y. Entonces se procede, intercepto en y, apertura de paréntesis, primera coordenada que es 0 siempre, se escribe eso, separado la primera coordenada de la segunda coordenada por una coma, y se escribe luego 6.83, que es la segunda coordenada, y el cierre de paréntesis. Entonces ya hemos encontrado intercepto en y, hemos encontrado intercepto en x, tenemos la asíntota vertical, luego pasamos a 4 punto si es necesario. En este caso no es necesario. No es necesario porque tenemos intercepto en x e intercepto en y. Cuando falte el intercepto en y es donde se necesita un punto, que luego se verá por qué es tan importante que hayan dos pares ordenados para hacer el proceso gráfico, ya sea que se encuentra, como en este caso, intercepto en x e intercepto en y, o en otro caso cuando de repente el intercepto en y no existe, entonces va a ser necesario punto, pero y con esos dos pares ordenados se puede hacer el trazado gráfico. Bien, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa 5, que es la gráfica. Vamos colocando los valores que hemos encontrado, que la región es para los x mayores que menos 1.4, que eso lo hemos obtenido justamente aquí, en el ejercicio 1.
Entonces vamos a escribir esto, x mayor que menos 1.4, la flecha de indicación hacia dónde va la región de trabajo, la indicación de la asíntota vertical x igual menos 1.4, asimismo se va a escribir lo que es el intercepto en x, esta expresión menos 1.25,0, asimismo se va a escribir lo que es el intercepto en y, que es el par ordenado 0,6.83. Entonces damos ese listado, indicamos que esto a partir de menos 1.4 el trazado gráfico está hacia el lado de la derecha y la asíntota vertical x igual a menos 1.4 y el intercepto en x, como se había mencionado, 1.25,0, el intercepto en y 0,6.83. Y luego entonces vamos ya a utilizar el plano cartesiano introducido por el matemático Renato de Descartes. Estamos hablando posiblemente por el siglo XVI. Entonces, para ello necesitamos dos ejes, uno horizontal y uno vertical. Un horizontal que se llama eje X y uno vertical que se llama eje Y. Ahí lo tenemos, donde la intercepción de los dos ejes es un punto llamado origen. Cada uno de estos es un cuadrante y en sentido antihorario, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el eje X, del cero, del origen, mejor dicho, hacia la derecha son positivos, del origen hacia la izquierda son negativos en el eje X, que es la primera coordenada. Y la segunda coordenada, que es Y, del origen para arriba son positivos y del origen para abajo son negativos. De manera que ya tenemos este plano cartesiano y hay que hacer ciertos posicionamientos. Por ejemplo, hay que posicionar la asíntota vertical que es x igual menos 1.4. Algo bien fundamental. En esto, el trazado gráfico, no necesitamos hacer divisiones, simplemente colocar los valores con cierta lógica. Es decir, lo que estamos haciendo un muestreo de la posibilidad del trazo gráfico de la función, un acercamiento a esa idea. De manera que entonces vamos a ubicar menos 1.4, que es x igual a menos 1.4, esa es la indicación que está en el eje x, y como es negativo, es del origen hacia la izquierda. Entonces menos 1.4 lo vamos a ubicar por esta zona. Y ahí lo tenemos, menos 1.4, que es una asíntota vertical, que es una línea vertical paralela al eje Y. Trazamos esa línea, la vamos a hacer línea punteada, trasladamos este número, menos 1.4, para que sea más fácil la visualización. La idea de la asíntota vertical es que la función se va acercando hacia ella, ya sea de esta forma o de esta forma, sin tocar justamente donde está menos 1.4, es decir, la asíntota, nunca la corta. Bien, ya tenemos posicionado la asíntota vertical, hemos colocado punteado, que siempre se hace en líneas discontinuas, y luego hay que posicionar el intercepto en X, que es el punto 1.25,0, como es en el eje X y es del origen hacia la derecha positivo, entonces 1.25 debe estar acá, dado que es positivo. Entonces posicionamos aquí 1.25 y ese es el intercepto en X, entonces esto hay que marcarlo con un punto y hay que ponerle la denominación o nominación es intercepto X y de X, y ahí lo tenemos listo. Eso forma parte del procedimiento de trabajo para hacer este proceso gráfico de la función logaritmo natural. Una vez posicionado el intercepto en X, vamos por posicionar el intercepto en Y, donde la primera coordenada es 0 y la segunda coordenada es 6.83. Está sobre el eje Y, del origen para arriba son positivos y como este es un valor positivo, debe estar posicionado en un sitio acá. Como he mencionado anteriormente, es una aproximación, de manera que vamos a ubicar 6.83 aquí. 6.83, vamos a colocar aquí punto como parte de la indicación del
intercepto en Y. Un punto rojo y colocamos el nombre intercepto en Y. Ya teniendo claro eso, ya podemos saber el trazo gráfico. Que la gráfica pasa por estos dos puntos y entonces esto va así. Sigue esta secuencia de trabajo de la función logaritmo natural. Antes, sin tener el intercepto en Y, solo tenemos este punto y solo con un par ordenado no podemos saber si la gráfica va con esta tendencia o con esta tendencia. Y la tendencia se sabe cuando tenemos otro punto que es el intercepto en Y. Por ese motivo es de que si no existe intercepto en Y, entonces hay que encontrar un valor P. Pero eso será en otro caso que lo vamos a tratar. Ahorita nos centraremos con este. Vamos a finalizar el proceso de la gráfica de la función logaritmo natural. Entonces, como se había mencionado, el trazo gráfico se viene desde la asíntota vertical sin tocar la asíntota vertical, porque es una tendencia, y pasa por intercepto en Y, pasa por intercepto en X y sigue esta secuencia. Es decir, ese sería un trazo gráfico aproximado de lo que es el logaritmo natural de la función que nos han dado, que es esta, f de x igual a 3 logaritmo natural de 5x más 7 más 1, y queda representado bajo este esquema gráfico. Y que siempre hay que colocar las puntas de flechas del trazo gráfico de la función. Cosas que hay que tener mucho cuidado, el posicionamiento de la asíntota vertical y el valor correspondiente a esa asíntota vertical y que son líneas punteadas. El posicionamiento del intercepto en X y el intercepto en Y. Y que hay que colocar tanto sus números como los nombres, es decir, los nombres intercepto en X, intercepto en Y, que hay que marcar bien los puntos donde están esos interceptos. Aquí vamos a continuar haciendo un marcado de los interceptos en X, intercepto en Y, que se mire claro, lo hemos cambiado a color azul para que sea visible en relación a la línea roja de la gráfica de la función, el logaritmo natural. Entonces ahí ya queda más visible lo que es el posicionamiento del intercepto en X y el intercepto en Y. Siempre los plano cartesiano, los ejes debe escribirse con flecha, es parte de la forma de la simbolización. Los nombres de los ejes X y Y, X para el horizontal y Y para el vertical. Y con eso entonces hemos tratado este ejercicio 1 y luego se pasa al siguiente ejercicio. El ejercicio 2, bajo la expresión de la función f de x igual a 5 logaritmo natural de menos 3x menos 7 más 2. Lo primero que se tiene que hacer es buscar la región de trabajo y la asíntota vertical. ¿A partir de qué? Lo que está en el interior del argumento del logaritmo natural. Es decir, menos 3x menos 7. Eso es lo que se va a utilizar y siempre mayor que 0. Siempre va a ir eso. Y luego el proceso de despeje. Es para encontrar el valor de x. Entonces, este menos 7 pasa al otro lado de la relación de desigualdad, es decir, del mayor que, y como aquí es negativo, al pasar al otro lado cambia a positivo. De manera que lo hemos colocado en color rojo para hacer notable ese proceso y escribimos menos 3x mayor que. Como menos 7 se traslada hacia el lado de la derecha del mayor que, y como aquí es negativo, cambia a positivo, cambia a 7. Si esto fuera más 7, cambiaría aquí menos 7, pero como lo que tenemos es menos 7, cambió a más 7. Y luego, en el proceso de despeje, menos 3, que está multiplicando a la variable x, pasa a dividir. Pero una observación bien fundamental. Cuando pasa a dividir en una inecuación un signo negativo, la relación de desigualdad cambia. Es decir, como aquí es mayor, cambia a menor que. Entonces se escribe x y cambiamos el mayor que a menor que debido a este signo negativo de este número menos 3. Como es negativo, por eso es que se cambia la relación de desigualdad a menor que.
Y luego una pleca de división. En el numerador colocamos 7 y luego menos 3 en el denominador, lo que pasa a dividir. Y luego x menor y dividimos. Más entre menos nos da menos y 7 entre 3 nos da menos 2.33. Algo que hay que tener claro, como tenemos aquí, menos 2.33, puede ser un valor 1000, 10.000, 3.000, o puede ser 50.000, menos 50.000, pueden ser números grandes o extremadamente pequeños, como por ejemplo menos 000.6 o 0.005. Eso dependerá de los valores que tenga aquí para ese proceso de la relación de esos números, si son extremadamente pequeños o extremadamente grandes o normales, como en este caso, menos 2.33. Entonces, eso con la intencionalidad de que no se piense que si sale un número extremadamente grande o extremadamente pequeño es que está mala la función. No, si se ha hecho bien las operaciones no hay ningún error. Bien, siguiendo con eso, entonces como dice para los x menores, o sea, está hacia el lado de la izquierda el trazo gráfico a partir de menos 2.33 sin tocar justamente menos 2.33. Entonces hacemos la indicación de la flecha que el trazo gráfico está hacia el lado de la izquierda de menos 2.33 y luego entonces escribimos la asíntota vertical es justamente en este mismo número x igual a menos 2.33. Entonces ya tenemos la región y tenemos la asíntota vertical. Vamos al siguiente paso, obtener intercepto en x, donde la primera coordenada es x, que es el valor a encontrar, y la segunda coordenada es 0. Es decir, se sustituye y igual a 0, es decir, que 5 logaritmo natural de menos 3x menos 7 más 2 se iguala a 0 para hacer ese proceso de despeje, para encontrar ese valor de x y establecer la simbolización de ese intercepto en x. Entonces, escribimos 5 logaritmo natural de menos 3x menos 7 más 2 aquí. Y hay que igualarlo a 0 y ahí lo tenemos. Y luego el proceso de despeje. En la primera etapa de este proceso de despeje, el más 2, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Pasa a menos 2 hacia el lado de la derecha de la igualdad. Entonces escribimos exactamente esto que tenemos, 5 logaritmo natural de menos 3x menos 7. Y ahí lo tenemos igual. Y más 2, como es positivo, cambia acá a negativo. Menos 2. Si esto fuera menos 2, entonces cambiaría a más 2. Bien, luego el siguiente paso en este proceso de despeje, este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, escribimos 5 en color azul para esa indicación de lo que vamos a hacer en proceso de despeje. Escribimos exactamente el logaritmo natural de menos 3x menos 7. Siempre eso debe estar entre paréntesis. Igual. Un solo igual siempre y está intermedio entre dos expresiones. Bien, pleca de división. Menos 2 en el numerador y el 5 que está multiplicando pasa a dividir, pasa como denominador, 5. Esta misma expresión que tenemos aquí, lo tengo escrito en la siguiente página, tal como lo hicimos anteriormente, y luego el proceso de despeje para encontrar el valor de x. Aquí tenemos logaritmo natural. Entonces hacemos uso de la función inversa del logaritmo natural, que es la función exponencial. Entonces, en ese proceso, en el siguiente paso, escribimos e, pero no, antes de eso hay que hacer la división de estos valores. Entonces, antes de aplicar la función inversa, entonces en la división tenemos menos entre más, nos da menos, y luego 2 entre 5, 0.4. De manera que menos 2 entre 5 es menos 0.4. Ahora sí, una vez teniendo esto, simplificada la fracción que teníamos acá en una expresión decimal, entonces ahora sí se puede aplicar la función inversa, que es la función exponencial de la función inversa de la función logaritmo natural. Entonces se escribe e y escribimos como numerador logaritmo natural, perdón, como exponente logaritmo natural de menos 3x menos 7. Eso significa que se escribe en la parte superior de la expresión e, pero hacia el lado de la derecha. Es decir, lo siguiente. No se pone ni acá abajo, ni encima de la e,
ni atrás, sino hacia el lado de la derecha de la E, pero en la parte superior, es decir, la parte de arriba. Y luego el igual que va alineado con respecto a E, de manera que el igual debe ser aquí. No se escribe igualado al exponente, sino a la base de la potencia. Recordando que esta es una potencia donde la base es E y el exponente es logaritmo natural de menos 3x menos 7. Entonces nuevamente el igual alineado con la base que es E. Y luego escribo E alineado al igual. Y luego el exponente, que el exponente es menos 0.4 y que colocamos en la parte superior de E, pero hacia el lado de la derecha. Y ahí lo tenemos. Entonces, como aquí se aplica la función inversa, la exponencial del logaritmo natural, entonces sale libre esta expresión aquí, que lo vemos como una expresión lineal, menos 3x menos 7, y lo escribimos acá, que es lo fundamental para hacer el proceso de despeje. Luego igual. Luego en la calculadora E a la menos 0.4, eso nos da 0.67. Tomamos dos dígitos. O se puede tomar tres. Bien, luego menos 7, que está al lado de la izquierda de la igualdad, hay que trasladarlo al lado de la derecha para ese proceso de encontrar el valor de x. Como este negativo, cambia al otro lado positivo. Entonces marcamos con verde menos 7 lo que vamos a trasladar y luego escribimos menos 3x igual 0.67 y este menos 7 que es negativo pasa al otro lado de la igualdad como positivo, más 7. Y luego menos 3x igual. Y lo que hacemos es hacer la operación 0.67 más 7, que eso es 7.67. Luego, en el siguiente paso, el proceso de despeje es menos 3, que está multiplicando la x, lo vamos a pasar a dividir, de manera que se escribe x igual. Pleca de división, en el numerador 7.67 y el denominador pasa a ser menos 3, que está multiplicando, pasa a dividir menos 3. Y luego, en el siguiente paso, x igual. División de signos, más entre menos nos da menos. Y luego 7.67 entre 3, 2.55. De manera que x es igual menos 2.55 y esto forma la primera coordenada, ¿ya?, de lo que es el intercepto en x. Y escribimos entonces intercepto en x, la primera coordenada que es menos 2.55, siempre con su apertura de paréntesis y separado de la segunda coordenada con una coma y la segunda coordenada que siempre es 0 y con un cierre de paréntesis. Ahí tenemos el intercepto en x. Algo que es importante, aquí tenemos más 7. Puede ocurrir situaciones en donde este sea negativo y este negativo, entonces sería menos entre menos más. O puede ocurrir también la situación de que este sea negativo y este positivo. Eso depende de los valores con que estén aquí inicialmente en la función dada. Eso para tener una visión más amplia en relación a los signos y las divisiones que queda aquí. Pero en este caso el numerador es positivo y el denominador es negativo y por eso más entre menos, menos. Bien, una vez teniendo claro el intercepto en x, pasamos a lo siguiente, a la parte 3, ¿ya? Y en esta parte 3 vamos a obtener el intercepto en y, donde la primera coordenada es 0 para x y la segunda coordenada es y, es el valor a encontrar. Entonces, se va a sustituir en la función el valor de x igual 0, es decir, la función que nos han dado inicialmente, que es f de x igual a 5 logaritmo natural de menos 3x menos 7 más 2. Entonces, vamos aquí a escribir la función, que aquí la tenemos, f de x igual 5 logaritmo natural menos 3x menos 7 más 2. Se va a sustituir la x por 0 aquí y aquí, quedando aquí expresado una multiplicación de menos 3 por 0. Es decir, aquí vamos a escribir 0 y 0, donde están las x. F de 0
o f evaluado en 0. ¿Ya? Y aquí menos 3 por 0. La x sustituido por el valor de 0 para encontrar ese intercepto en y. Bien, en este proceso lo que se está encontrando es la segunda coordenada, el valor de y, que es lo que se va a ubicar aquí cuando escribamos el par ordenado que representa el intercepto en y. Bien, el primer paso es multiplicar menos 3 por 0 y expresar esa multiplicación. Entonces, f evaluado en 0, escribimos exactamente 5 logaritmo natural, apertura de paréntesis, y menos 3 por 0, que es 0, escribimos 0, menos 7, escribimos menos 7, cierre de paréntesis, más 2. Luego se hará la resta 0 menos 7, escribimos f de 0, y luego 5 logaritmo natural, apertura de paréntesis, y sabemos que 0 menos 7 es menos 7. Cierre de paréntesis, más 2. Luego el siguiente paso es obtener el logaritmo natural de menos 7, pero cuando se aplica logaritmo natural de menos 7 nos sale error. Eso es porque no existe logaritmos naturales para números negativos. ¿Y qué significado tiene desde el punto de vista gráfico? Como lo que estamos encontrando intercepto en y, significa que no existe intercepto en y. Eso ocurre cuando al querer obtener el logaritmo natural y este es un número negativo, no está definido porque no forma parte de la estructura gráfica. De manera que simplemente escribimos una E mayúscula al revés y con una pleca indicando que no existe intercepto en y. Entonces, en este caso, en este tipo de ejercicio, tenemos intercepto en x, pero no tenemos intercepto en y. Pero para el trazado gráfico necesitamos la asíntota vertical, el intercepto en x y el intercepto en y. Pero si no hay intercepto en y, entonces aquí es donde es necesario el punto. Entonces, en el inciso 4, punto es necesario. ¿Y cómo vamos a obtener ese punto? Partimos de lo siguiente, x menor que menos 2.33, donde menos 2.33 nos representa la asíntota vertical, que es lo que hemos obtenido justamente en el primer paso, que es acá, en esta etapa. De hecho, ya teníamos aquí. El trazo gráfico es hacia el lado de la izquierda de menos 2.33. Bien, entonces, teniendo claro eso, vamos a lo siguiente. Punto si es necesario. Indicamos que es hacia el lado de la izquierda, a la izquierda de menos 2.33, donde menos 2.33 es el punto de asíntota vertical, donde el trazado gráfico no corta justamente en esa línea vertical que es la que donde empieza la gráfica, pero sin tocar justamente esa asíntota vertical. Entonces vemos lo siguiente. S, debemos de tomar un S y nos vamos a la teoría donde cuando el punto sí es necesario, y eso ocurre cuando no existe intercepto en Y, que es lo que tenemos a partir de la región. Si X es mayor que R, debe tomarse un S y truncar, es decir, cortar el valor de R. R es el valor de la asíntota vertical y se suma más 1 cuando la región es por la derecha, es decir, para los X mayores que R. Pero se resta 1 para obtener el valor de S, es decir, el R que es el valor de la asíntota vertical se le resta 1 cuando la región de trabajo es menor que R. Entonces estamos en la segunda condición, entonces se va a restar. Cuando sea que el trazo gráfico sea por la derecha, lo que se va a hacer es sumar más 1. Pero en nuestro caso, como lo tenemos establecido ya aquí, con esta imagen de la línea que nos indica la flechita hacia el lado de la izquierda, entonces como es hacia el lado de la izquierda el trazado gráfico, la región de trabajo, entonces se le va a restar menos 1, es decir, ese se va a escribir el valor de la asíntota vertical, donde está la asíntota vertical que es menos 2.33, que es lo que escribimos aquí. Un previo trunc menos 2.33 y como es al lado de la izquierda se resta menos 1 acá.
Si la región de trabajo fuera mayor que menos 2.33, significaría que la flecha iría hacia el lado de la derecha y entonces en vez de ser menos 1 sería más 1 y entonces aquí se escribiría más 1. Bien, pero en este caso es hacia la izquierda, entonces implica que sea menos 1. Luego escribimos S trunc y hacemos la operatoria de menos 2.33 menos 1 y eso nos da menos 3.33. Luego S, hacemos el truncamiento de menos 3.33, que es quitar la parte decimal y solo quedarnos con la parte entera, es decir, menos 3. Eliminamos toda la parte decimal, solo nos quedamos con el número entero, que es menos 3, y escribimos aquí menos 3. Y ese es el punto S con el cual vamos a aplicarlo en la función f de x que tenemos aquí, esta misma, la que tenemos inicialmente, vamos a evaluar justamente para s igual menos 3, que es el valor de x. Es decir, lo que a continuación viene en la siguiente página, que tenemos s igual menos 3, tenemos la indicación de la función. Este menos 3 es que va a sustituir a esta x y a esta x. Pero para que sea más claro, indicamos aquí f de s y aquí menos 3 de s, sustituyendo la x por s, en donde la s va a ser sustituido por el valor de menos 3, que eso es el valor de x. A trabajar para obtener ese punto. Entonces, hemos posicionado la expresión y aquí en vez de s o de x escribimos menos 3, que es el valor a evaluar. Menos 3. Lo mismo aquí. En este paréntesis, en vez de s o x, se va a escribir menos 3. Y entonces tenemos esto, pero necesitamos trasladar esto de tal manera que sea más visible. Y aquí lo tenemos. Entonces, este menos 3, que es esto, multiplica por el valor de x, que en este caso se convierte en s y es el s igual menos 3. Entonces, el siguiente paso será multiplicar esto. Previo se escribe f evaluado en menos 3 con el igual, siempre el igual, y el igual no es 2, ni 3, ni 4, es un solo igual, no se escribe antes, sino después de esta expresión f de menos 3. Y luego escribimos 5 logaritmo natural, apertura de paréntesis, y ahí lo tenemos. Y luego multiplicamos esta expresión, menos por menos, más, y 3 por 3, 9. Ahí lo tenemos. Luego de ahí, menos 7, escribimos menos 7 acá, cierre de paréntesis, más 2. Y luego en el siguiente paso hacemos la resta, 9 menos 7, pero previo escribimos f evaluado en menos 3 igual a 5 logaritmo natural, apertura de paréntesis, y 9 menos 7, que es 2. Cierre de paréntesis, más 2. Luego, lo siguiente es aplicar logaritmo natural de 2 en la calculadora, pero previo se escribe f evaluado en menos 3 igual a 5 logaritmo natural. Bueno, logaritmo natural no, porque ya salimos de esa expresión porque utilizamos la calculadora y logaritmo natural de 2 obtenemos que es 0.693. Cierre de paréntesis, más 2. Y ahí lo tenemos. Luego multiplicamos 5 por 0.693, que es lo que vamos a escribir en el siguiente paso. Entonces, evaluamos f en menos 3, eso lo escribimos igual a 5 por 0.693, que es 3.465 más 2. Y ahí lo tenemos. Una cuestión bien importante. Aquí obtuvimos en logaritmo natural de 2, 0.693. Supongamos que hubiera sido logaritmo natural de un número que los primeros 3 dígitos de la parte decimal fueran 0, entonces en ese caso será necesario tomar otro número. Si el siguiente número de la parte decimal, el cuarto dígito, es 0, se toma el siguiente, hasta que se obtenga el primer dígito que sea distinto de 0. Bien, una vez teniendo claro esa observación y recordando 5 por 0.693 nos dio 3.465 y eso sumado con 2, que eso nos da 5.465, eso se escribe en el siguiente paso. F evaluado en menos 3 igual
a ese resultado de esa operatoria de 3.465 más 2. Y entonces aquí ya tenemos el valor del punto, los valores para ese punto, donde la primera coordenada es menos 3 y la segunda coordenada es 5.465. Entonces se escribe P y la primera coordenada es menos 3. Separado de la segunda coordenada por una coma y luego 5.465, pero que lo vamos a dejar a solo dos dígitos de la parte decimal. Y el cierre de paréntesis. Bien, entonces ya tenemos las expresiones para hacer el proceso gráfico. Entonces, vamos a colocar en la siguiente parte, la parte gráfica, lo siguiente. El valor de la región X menor que 2.33, la asíntota vertical y la indicación de la flecha, para tener mayor claridad al momento de hacer el trazo gráfico. Vamos a colocar también el resultado del intercepto en X, así como también el resultado del intercepto en Y, que en este caso sería que no existe intercepto en Y. Y luego el punto que es necesario, dado que no existe intercepto en Y, es decir, el par ordenado que se llama P, menos 3,5.46. Entonces esas expresiones las enlistamos aquí en la parte 5, que es la parte gráfica. Entonces estamos posicionando la región de trabajo que es X menor que menos 2.33, es decir, hacia la izquierda de menos 2.33. Indicamos que la asíntota vertical es X igual a menos 2.33. Luego indicamos el intercepto en X que hemos obtenido menos 2.55,0. Y luego posicionamos el intercepto en Y aquí como parte de los datos y que no existe intercepto en Y y que por ese motivo se obtuvo el punto y el punto que hemos obtenido es menos 3,5.46. Ya tenemos toda la información con la cual vamos a trabajar la gráfica, pero para ello necesitamos un plano cartesiano, el trabajo de Renato Descartes, y escribimos el eje X, que lo tenemos ahí con las indicaciones de sus flechas, luego el eje Y, que es vertical, con sus indicaciones de flecha, luego le ponemos nombre a los ejes, el horizontal, que es representa la primera coordenada, el eje X, y el vertical, que representa la segunda coordenada, el eje Y. Una vez teniendo eso, vamos a posicionar la asíntota vertical, que tenemos menos 2.33, que del origen hacia la derecha de X son positivos y del origen hacia la izquierda son negativos. Y como es menos 2.33, debe estar en esta región. Posicionamos ese menos 2.33 en una aproximación, porque esto no necesitamos hacer divisiones de manera sistemática, sino tener una idea de cuál es el trazo gráfico. Entonces tenemos la línea vertical que representa la asíntota vertical. La dejamos punteada para no equivocar con el eje Y. Y ahí lo tenemos, la asíntota vertical. Menos 2.33, lo hacemos a un lado para hacer un espacio y ahí posicionar. Y ahí lo tenemos, menos 2.33. Luego de posicionar la asíntota vertical, hay que posicionar el intercepto en X, que es menos 2.55. Si este menos 2.33 menos 2.55 es menor que este número, está hacia el lado de la izquierda. Es decir, un punto cualesquiera acá, como es aproximado, elegimos aquí para colocar ese menos 2.55 donde está el intercepto en X. Y hemos colocado menos 2.55 y marcamos aquí con un punto el intercepto en X y colocamos el nombre del intercepto en X y de X. Ahí lo tenemos. Y luego de eso, no existe intercepto en Y, pero vamos a posicionar entonces lo que es el punto P, donde la primera coordenada es menos 3. Entonces vamos a ubicar la primera coordenada, pero previo se harán algunos estructuramiento de los números para que sea más visible y no se confunda y no se mire junto. Entonces, justamente en esta división de aquí es que colocamos la primera coordenada del punto P, que es la
que corresponde al eje X, que es negativo, y que entonces está al lado de la izquierda, lógicamente, con respecto al origen, y como es menos 3 es menor que menos 2.55, entonces debe estar al lado de la izquierda de menos 2.55, que es el valor de intercepto en X. Entonces aquí escribimos menos 3. Esa es la primera coordenada y luego hay que posicionar la segunda coordenada que es en el eje Y 5.46. Del origen para abajo son números negativos en el eje Y y del 0 para arriba son números positivos en el eje Y. De manera que 5.46 debe estar en esta región de arriba del origen. Como es un aproximado, lo vamos a posicionar aproximadamente aquí y ahí le vamos a poner 5.46 que corresponde a la segunda coordenada del punto P. Entonces luego vamos a trazar un rectángulo que nos posicione el punto en la primera coordenada menos 3 y la segunda coordenada 5.46. Se acomodan los datos y ahí tenemos el rectángulo y justamente en este vértice del rectángulo es donde está el punto P. Colocamos un punto y indicamos P. Sin conocer este punto no sabíamos si el trazo gráfico iba así o el trazo gráfico iba así. Pero con este punto P es lo que nos garantiza. Por eso es que es necesario el punto P al no existir intercepto en Y para hacer el trazo gráfico y aquí nos indica que es de esta forma. Si el punto P fuera aquí, entonces el trazo gráfico iría así. Pero en este caso está aquí, de manera que el trazo gráfico va aquí y que se va acercando al eje vertical, a la asíntota vertical, sin pegar justamente en la asíntota vertical en x menos 2.33. Entonces, este es un aproximado del trazo gráfico. Indicamos su flecha. Ahí está. Prolongamos la asíntota vertical para que sea más visible. Indicamos la función f de x, la simbolización introducida por Leonhard Euler, un matemático suizo, y que fue hacia los 1736 que introdujo este símbolo de la indicación de la función dependiente de la variable x, donde x es una variable independiente y f de x es la variable dependiente que representa a y. Y con eso entonces se concretiza el trabajo de la función de logaritmo natural.